Hola, bienvenidos a Investigación de Operaciones 2. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra Cátedra de Investigación de Operaciones 2. Mi nombre es Osvar Carvajal y tengo el placer nuevamente de acompañarlos ahora con el último video de este periodo de clase que corresponde al denominado núcleo temático número 4. Bienvenidos. En el presente video hablaremos nuevamente del plan de curso de evaluación, la bibliografía recomendada, hablaremos sobre lo que es la unidad temática 4 de procesos estocásticos que haremos un paso rasante para que logren hacer una investigación un poco más a detalle y hablaremos sobre nuestra actividad sumativa número 4. Con ello, damos por terminado este video. El plan de evaluación del curso, ya estamos en la semana número 9, desarrollando esta actividad síncrona número 4. Y la próxima semana inicia la semana final, que es la semana número 10 del periodo, en el cual usted debe entregar la evidencia de la sumativa número 4. Esta sumativa tendrá como evidencia de aprendizaje un informe de investigación que debe desarrollar y su instrumento de evaluación es una rúbrica que vale el 25% de la nota. Esta investigación la debe desarrollar y trate de entregarla dentro del periodo normal establecido, porque inmediatamente en la próxima semana ya tendremos la posibilidad para aquellos estudiantes que no hayan alcanzado la nota respectiva o que sientan que no la pueden alcanzar, la solicitud de prueba remedial que se da entre la semana 10 y 11. Es importante que tomen la precisión aquellos estudiantes que tengan en situación y que obtengan la misma, ya sea por el puntaje, una calificación menor a 57,5 puntos promedio y que eventualmente hayan presentado todas las sumativas. Si le faltó alguna, no tiene derecho a la prueba remedial. Igualmente, esta prueba remedial se aplicará la semana número 12 de nuestro calendario. Por repito, tomen las previsiones del caso para que puedan cumplir los procesos sin necesidad de acudir a esta prueba. Entrando ya en la propia materia, tenemos la unidad temática 4 que habla sobre los procesos estocásticos, son procesos complejos y que tiene esta unidad como competencia específica aplicar los lineamientos de los procesos estocásticos para dar solución a problemas que se pueden entender a un periodo de tiempo determinado. Hablamos del factor tiempo en la resolución de nuestros problemas. Este núcleo temático consta como temas de estudio la descripción de las características de los procesos estocásticos previa a su definición. Hablaremos de la cadena de Markov, de las ecuaciones de Chapman-Komarov, la matriz ergódica, los estados de absorción, las cadenas de Markov continua, la teoría de renovación y las ecuaciones diferenciales estocásticas. Estos temas, algunos como hemos hecho en los otros videos, los trabajaremos eh, a través de las explicaciones que damos acá, pero la profundidad o el avance del mismo lo haremos a través de la sumativa respectiva, con la cual ustedes tendrán la posibilidad de investigar, profundizar más en estos temas y con ello lograr un mayor aprendizaje. La bibliografía recomendada, nuevamente tenemos el Lieberman como tal, el Moscowitz, Taja o el Winston Wayne como libros excelentes para la investigación. Lo pueden conseguir por las redes. Insisto, por favor, eh, he conseguido trabajos que no cumpliendo con lo pautado, con lo indicado, tanto en la sumativa como en este video, están utilizando Wikipedia, están utilizando Wikipedia como fuentes de investigación y lo estampan en la bibliografía.
no son fuentes confiables. Igual el uso de blogs personales. Tienen que utilizar fuentes de investigación de operaciones, fuentes confiables del área. Igualmente, he detectado una cantidad importante de trabajos que, visto el tiempo, siempre son trabajos que entregan casi como 5 minutos, ¿no?, entre finalizar los periodos, eh, que utilizan inteligencia artificial. Esos trabajos no son éticos, no son correctos, lo he dicho cantidad de veces. No haga un trabajo por hacerlo si no va a aprender. La idea es que ustedes aprendan y que sean excelentes profesionales, no un copy-pega. El sistema está aprendiendo y ustedes no están aprendiendo. Recuerden que son sistemas que no están validados, por lo tanto no pueden utilizarse en investigaciones formales. Ahora, entrando en sí en la materia, ¿qué es un proceso estocástico? Un proceso estocástico está conformado por un conjunto de variables aleatorias que dependen de un parámetro o de un argumento. Este parámetro es el que, vamos a decir, en cierta forma concatena todos los elementos de esas variables aleatorias que se presentan. Piense que se diferencia de otros procesos en que tenemos simultáneamente varias variables aleatorias en conjunto. Y dentro de estas variables o parámetros de argumento utilizado como elemento de unión, el más utilizado es la variable tiempo. Y esa variable es la que usualmente utilizamos. Entonces, cómo se comportan todas nuestras variables aleatorias a medida que transcurre el tiempo. Formalmente se define el proceso estocástico como una familia de variables aleatorias y iniciadas con tiempo t, tales que para cada valor de t se tiene una distribución y de probabilidades dadas. El- la particularidad del proceso estocástico es el que no se puede predecir, se mueve al azar, justamente por la combinación de múltiples variables aleatorias en forma simultánea. Estos procesos estocásticos se dividen normalmente en dos tipos de procesos, los denominados procesos estocásticos estacionarios y los procesos estocásticos no estacionarios. Los primeros, los procesos estocásticos estacionarios, tienen una serie de características que lo hacen en cierta manera predecible. Tienen una serie de variables que más o menos nos dan un comportamiento. Fíjense que en la gráfica que tenemos acá, la banda de valores se mueve mayoritariamente dentro de un rango establecido. Ahora, cuando los procesos estocásticos son no estacionarios, aquí sí estamos en problemas porque son procesos totalmente impredecibles debido a la variabilidad o al azar de cada una de las variables que intervienen en este proceso. Fíjense en esta gráfica, inicialmente tenemos un proceso que pareciera que va hacia un valor cero y de repente empieza a subir y después empieza a comportarse en forma más o menos estable en valores por debajo del máximo que había obtenido. Después vuelve a bajar y se sitúa en un plano más estable, pero con valores más inferiores. Me refiero a esta zona. Tenemos un proceso de caída continua, de repente un repunte, momento de ligera estabilización, pero después vuelve a subir para después empezar con una cierta incertidumbre, termina bajando, se estabiliza un periodo y aparentemente vuelve a subir. El hecho es que no podemos predecir si el día de mañana estamos más arriba o estamos más abajo, porque justamente la variabilidad está afectando nuestro proceso. Dentro de estos modelos tenemos algunos modelos que han tratado de explicar estos comportamientos. Uno de ellos, muy reconocido, es las denominadas cadenas de Markov. Se dice que un proceso de Markov se cumple cuando toda la historia pasada del proceso se puede resumir en la posición actual que ocupa el proceso para poder calcular la probabilidad de que pase a otro estado. Entonces, la historia pasada se resume en el día de hoy y eso afecta el proceso de tal forma que nos permite predecir el pasar a otro estado. Eh, esto
Suena complejo, pero básicamente hablamos de, si usted vio estadística en algún momento, la probabilidad de que un evento se iguala a un evento dado, dado que se conocía el anterior proceso. Eso es lo que estamos buscando acá. También tenemos otro tipo de modelo, bastante complejo también, que son las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Estas ecuaciones hablan entonces de que la probabilidad de que dos hechos debido al azar y que cumplen unas ciertas condiciones preestablecidas pasen conjuntamente es pequeñísima. O sea, dos eventos que se den al mismo tiempo es muy pequeña la probabilidad de que ocurra. Entonces, esta ecuación de Komarov indica que la transición desde un estado y en el instante de ese estado a un instante t puede analizarse en dos etapas, pasando a través de un estado arbitrario z en un instante de tiempo arbitrario intermedio entre esos dos valores. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que si yo voy del estado X al estado S, lo puedo hacer a través de unos estados intermedios, ¿ok? Que me permiten en un momento determinado llegar a ese estado final. Y con ello poder analizar en dos etapas nuestro proceso en este caso particular. Además de ello, de las ecuaciones de Xiarma-Komarov, nosotros podemos estudiar otros procesos estocásticos que a ustedes les tocará revisar en su sumativo. Tenemos el denominado matriz ergódica, que es una cadena de Markov, eh, en la cual es posible, si es posible pasar de un estado a otro estado, esto ocurre no necesariamente en un solo movimiento. Por eso genera una cadena ergódica que describe en forma matemática un proceso en el cual se avanza desde un estado hasta cualquier otro estado y, repito, no necesariamente a través de un solo paso. Y esto origina que pasar a cualquier estado se logra independientemente del estado en el cual nos encontremos presentes. También tenemos el denominado estado de absorción como otro proceso estocástico en el cual si el proceso entra en él, permanecerá indefinidamente en este estado, ya que la probabilidad de pasar cualquiera de otros estados es nula o cero. Este estado se dice que es absorbente. Eh, es una cadena Markov que consta de estados transitorios y absorbentes, lo que origina la denominada cadena absorbente de Markov. Otro proceso markoviano ocurre en tiempo continuo, en el cual se verifica que dado el proceso en un conjunto de tiempos anteriores al instante t, la distribución del proceso en el instante t depende solo del instante de tiempo anterior más próximo a él. O sea, el dar un paso siguiente depende del paso que acabo de dar. También tenemos lo que se conoce como la teoría de renovación, que es un modelo nuevamente dentro de los procesos estocásticos que está idealizado para eventos que ocurren aleatoriamente en el tiempo, generalmente denominados renovaciones o llegadas. Esto se basa en el supuesto básico matemático que los tiempos entre las llegadas sucesivas son independientes e idénticamente distribuidos. Entonces, eso me permite generar modelos aleatorios que se desplazan en el tiempo. Y por último, describimos la ecuación diferencial estocástica, en la cual mm, uno o más de sus términos es un proceso estocástico y su solución también se genera como un modelo estocástico. Estas se utilizan, entre cosas, para modelar y estudiar dinámicas gobernadas por fenómenos aleatorios, por ejemplo, los precios de las acciones, que buscan predecir un momento determinado, dado un contexto de historia y de situación actual, cuál es el siguiente estado de la acción. Se mantiene, se eleva o va a la baja. Estos modelos, repito, van a ser analizados un poco más detalle en su trabajo
de la sumativa número 4. Esta sumativa número 4, que a continuación hablamos, consta de un informe de investigación que vamos a desarrollar y que mm, para ello necesitamos que usted revise todo el contenido inherente a la unidad 4 que está en el sistema y que elabore este informe de investigación del tipo expositivo que versa sobre los procesos aleatorios o estocásticos. Este trabajo debe contener una serie de elementos. Primero, debe usted hablar sobre los conceptos de procesos aleatorios o estocásticos según autores diferentes. Entonces, por favor, localice mínimo de 5 autores y describa qué es un concepto aleatorio o un proceso aleatorio o estocástico. Luego, haga o describa cuál es la clasificación de los procesos aleatorios o estocásticos, describa cada uno de ellos, describa lo que es la cadena de Markov a tiempo discreto, desarrolle y hable sobre lo que corresponde a las ecuaciones de Sherman-Komarov. Igualmente, desarrolla lo que es el concepto de matriz ergódica y los estados de absorción. Recuerden que estos son elementos que utilizan elementos gráficos que deben describir, utilizan fórmulas que deben escribir, y mucho mejor para el aprendizaje de ustedes si cada uno de ellos los acompaña de un ejemplo, de tal forma de que le dé mayor fijación al concepto de cada uno de estos modelos y cómo se utiliza. Reitero, son modelos complejos, son modelos de alta eh, investigación, por llamarlo conceptualmente hablando, pero que se utilizan, como vieron, por ejemplo, en la predicción de elementos de clima, de valores de la bolsa de valores, de inclusive elementos en un momento determinado de acciones a seguir después de que se sucedan ciertos elementos. Y lo vemos en cantidad de elementos estratégicos de desarrollo, tanto de empresas como de industria militar, buscando predecir comportamiento. Adicionalmente, el informe de investigación debe desarrollar un ejemplo completo que esté creado por usted, no copiado, sobre lo que son los procesos de Poisson y otro sobre los estados de absorción. Dos ejemplos. Los mismos deben ser realizados a mano y se deben pegar en el archivo Word junto con imágenes de el detalle del paso a paso. No me hagan ejemplos de 4 líneas, por favor. Ni me hagan ejemplos que son de corte teórico, que no ponen sino mm, se hace a través de la matriz ergódica, porque hay casos de estudiantes que plantean ejercicios de esa forma, ¿no? Busque un ejercicio, vea cómo funciona y redáctelo al contexto que usted desea explicar y desarrolle el mismo paso a paso. Cada hoja de esa fotografía que usted estudie debe tener su nombre y firma en cada página. Debe desarrollar cada uno de los puntos señalados. No olvide argumentar el por qué está utilizando un elemento determinado. Para lo que es este trabajo, debe seguir las normas del manual de trabajo de grado de pregrado. La entrega debe realizarse un archivo Word con margen superior izquierdo de 4 centímetros y resto de 3 centímetros, letra real 12 de línea 1.5. Y el trabajo solicitado de informe de investigación del tipo expositivo. Estos trabajos de investigación se enfocan en narrar los hechos o secuencias de acontecimientos, pero sin análisis ni interpretaciones personales, a diferencia de lo que es un ensayo. Por lo tanto, tampoco contiene conclusiones, simplemente reflejamos los hechos o acontecimientos. Si es necesario incluir alguna cita textual, usted debe cumplir, de lo contrario se denomina plagio, con las normas APA, ya utilizadas por ustedes en los trabajos anteriores. Les recuerdo que en ningún caso se aceptan links de conexión, todo debe estar dentro de su archivo Word establecido, ya sea desarrollado en el programa o a través de fotografías o imágenes que usted coloque allí.
No debe ser copias de libros de internet, libros, perdón, de internet, trabajo de compañeros o resoluciones de otros profesores. En cuanto a lo que respecta a las referencias bibliográficas, se deben utilizar fuentes confiables del área de investigación, o sea, del área de investigación de operaciones. eh, Páginas web genéricas como Wikipedia, Econopedia o cualquier tipo de enciclopedia en línea, blogs personales o páginas generales de información similares y fuentes de investigación que desarrollen programas de inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales, son fuentes informativas de recopilación de información. Por lo tanto, no pueden ni deben ser utilizadas como fuentes de referencia, como decía anteriormente, para investigación o captura de información. Si usted quiere desarrollar un trabajo simplemente para información suya, perfecto. Pero si usted quiere desarrollar un trabajo de corte académico adecuado y que genere aprendizaje, lo lógico es que usted desarrolle investigación, investigue, sea inquieto. Recuerden que ingeniería es ingenio y ese ingenio lo revisamos, lo desarrollamos en la medida que tenemos inquietud intelectual y eso implica investigar, preguntarnos y avanzar en las dudas. Deben describir las fuentes según las normas APA. Ahora, para este tipo de trabajo se sugiere la actividad de aprendizaje autónomo que usted realice un recorrido secuencial por la unidad de estudio y por cada una de las sesiones del curso, de tal forma que se entere más adecuadamente sobre el trabajo a desarrollar. Elabore conclusiones con base a las lecturas realizadas, modos de apunte, lea lo que es la guía de la unidad que se presenta en el sistema en forma completa y investigue y visualice videos en YouTube con el título siguiente, lo puede obtener, que es un proceso estocástico, lo que son procesos estocásticos, definición informal de los procesos estocásticos, por ejemplo, cadenas de Markov, ecuaciones de Markov-Marov, matriz ergódica, ecuaciones diferenciales estocásticas. Ahí pueden añadir los procesos eh, que vimos anteriormente y que son parte de la investigación. De tal forma que se den un poquito más de idea de cómo funcionan estos elementos. Todo el trabajo a desarrollar, ya lo voy a presentar en un archivo Word, como se han hecho los trabajos anteriores, y siguiendo los lineamientos de la UVA. Constar de portada institucional de una página, desarrollo mínimo de 10 páginas con aporte teórico mínimo de 8 páginas, resto de ejercicio solicitado y la referencia en formato APA. Vigile la rúbrica que sea mínimo 6, por favor. En cuanto a esta referencia, he observado trabajos, no sé cuál es la necesidad de hacerlo, que a leguas, pero es una forma increíble, se detecta que hacen un copy-pega de bibliografía. Obviamente no lo voy a decir cómo lo detecto, pero es inmediato. Se nota el copy-pega de la bibliografía. Amén de eso, son libros que no referencian en forma virtual, por tanto, si no los referencian, que los tienen, lo cual tampoco es correcto. Y adicionalmente a eso me colocan libros que sí, inglés, alemán, francés, chévere si hablan esos idiomas, pero es pegar una bibliografía pensando que me van a sorprender porque pegaron un libro en francés o en inglés. Y realmente cuando lees el trabajo te das cuenta que no lo utilizaron. Y además, si utilizaron una parte, lo debieron haber traducido y sin embargo no reflejaron la traducción. Por lo tanto, no están haciendo referencia al autor de lo mismo. Y eso se conoce como plagio y es penalizado a nivel universitario. Entonces, sea sincero, utilizar la bibliografía que utilizar, referencia según las normas APA, indique en la dirección virtual del cual usted la tomó y no tendrá problemas con su bibliografía. Y eso le da mayor seriedad a su trabajo. Recuerde siempre dentro de las normas APA, no es pegar links
que también lo he visto bastante, pegan link uno tras el otro y no referencia quién es el autor. Otra cosa que también he visto es que utilizan y ponen 10 libros, ajá, y todos ponen S barra F, o sea, sin firma, sin autor. ¿De dónde salieron esos trabajos entonces? ¿Cómo es que no tienen autor? Y duden si están utilizando fuentes de información que el autor no está descrito, porque ¿quién escribió eso? ¿De acuerdo? Entonces no suena confiable para nada el estar utilizando trabajos que indiquen sin firma o sin autor alguno. Los criterios de evaluación, 7 elementos establecidos que se corrigen a través de una rúbrica. Esa rúbrica la tiene en el sistema y le recomiendo que entre y revise la misma para que vea qué se le solicita a cada uno de esos elementos que voy a escribir a continuación. La introducción para el 15 puntos y mínimo debe tener una extensión de una página. La introducción, usted, insisto, por favor, habla de qué trata el tema y habla cómo va a resolver el problema. Tiene que hablar de las dos cosas. ¿Qué es lo que espero yo cuando leo ese trabajo? Voy a conseguir el contenido como tal, que va referido a los puntos que mencioné anteriormente que se requieren para nuestro trabajo, a los otros 15 puntos. La forma de presentación y organización de la información, que incluye la utilización de imágenes, fórmulas, etcétera. Vale, 15 puntos. El análisis que te haga en un momento determinado de esos elementos. Desarrollo de ejercicio, cómo lo presentó. ¿Ok? Cumplió con lo establecido de que fueran dos ejercicios de una línea ni de un párrafo, que fueran ejercicios completos y que presenté los dos ejercicios solicitados. ¿Cómo utilizó la fuente bibliográfica en la investigación? Máximo o mínimo a partir de 6 y que estén referenciadas sin utilizar Wikipedia, Econopedia o inteligencia artificial. Y por último, la puntualidad de entrega que vale 10 puntos. La fecha de entrega van desde el 17/11 hasta el 21/11 con fecha límite el 25/11. Insisto, si usted entrega su trabajo entre el 17 y el 21 a la medianoche, usted tiene acceso a una evaluación con el 100% de la nota. De lo contrario, se corregirá entre el 21 a la medianoche y el 25 a la medianoche con una calificación sobre 90 puntos. Pierde 10 puntos. No los pierda. Y nuevamente la recomendación, trate de hacerlo antes de la fecha del cierre. Si por X motivo tiene que hacerlo a la fecha límite, antes de la fecha límite. ¿Por qué? Porque estamos en Venezuela y nos puede ocurrir una falla del internet, nos puede ocurrir una falla de la electricidad y pone en peligro la entrega. Si usted no entrega dentro de los plazos establecidos, simple y llanamente no se corrige. ¿Por qué? Porque ya inmediatamente tengo que entregar las notas para la determinación de las pruebas remediales. Y la coordinación no permite la amplitud o la ampliación de plazos de entrega justamente para que se cumplan los plazos establecidos en el cronograma sobre la prueba remedial. Ya se nos acabaron los encuentros virtuales. Nos queda el foro de duda o la mensajería que realizó diariamente para cualquier inquietud, pregunta como he realizado y que las voy aclarando a medida que voy teniendo sus inquietudes. A modo de finalizar, vamos a hablar rápidamente de lo que fue nuestro proceso. Primero, analizamos los diferentes modelos de un tema denominado línea de espera o teoría de cola, en los que buscamos optimizar tanto el tiempo de servicio como el número de servidores en un momento determinado que atienden una cola dada, un tema muy utilizado en nuestra cotidianidad, sobre todo cuando lo unimos a elementos de simulación. Luego vimos el bloque 2 o el núcleo temático 2 que tenía que ver con analizar los diferentes modelos de la teoría de juegos para encontrar la mejor solución, sobre todo aplicado a diferentes modelos. Teoría de juegos que nos permite manejar decisiones en las cuales siempre tenemos acciones. ¿Qué pasa si el otro hace algo y yo hago algo? Y eso nos daba la posibilidad de
ganar los dos, perder los dos, gana uno, pierde el otro. ¿Cómo manejamos ese tipo de situaciones? Luego vimos el núcleo temático 3 en que buscamos determinar los aspectos fundamentales de la programación dinámica y entendiendo que la programación dinámica nos permitía en un momento determinado resolver problemas de diferentes magnitudes, de diferentes modelos, pero que básicamente buscábamos resolver problemas muy complejos a través de la resolución de problemas, vamos a decir, más pequeños, y que cada uno de esos problemas se convirtiera en subproblema de nuestro problema principal, pero que a medida que íbamos resolviendo cada uno de estos pequeños problemas, nosotros podíamos en un momento determinado eh, avanzar y en la resolución de nuestro modelo principal. Y por último, acabamos de ver lo que son los modelos estocásticos. Estos modelos nos permiten introducir entre diferentes variables de tipo aleatorio el factor tiempo dentro del análisis. Modelos extremadamente complejos en la investigación y que se utilizan mucho en desarrollo de procesos estratégicos. Dicho esto, no me queda más que darle las gracias por acompañarme durante el presente periodo y desearles lo mejor que puedan tener a lo largo de su carrera profesional. Siempre sean éticos, siempre manejen la ética en función de desarrollar y aprender y de poder aportar a nuestro país. Cualquier cosa, insisto, me escriben por la mensajería. Hasta la próxima.